Sí. Bueno, en nuestra campaña, no nos pregunten cómo, no recuerdo cómo llegamos ahí, pero se supone que compramos como que una taberna. Ah, sí. Y por un chiste que también salió en el mismo juego, la taberna se llamaba La Salchicha Hinchada. Y éramos unos emprendedores en este mundo mágico que tenían una taberna que se llamaba La Salchicha Hinchada. Hola a todos, bienvenidos al Librero Lúdico, yo soy Eli, espero que estén muy bien y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Tenemos a José Luis Arias el día de hoy, que ha sido Dungeon Master o director de juego en campañas de juegos de Calabozos y Dragones, ha escrito algunas campañas propias de este juego de rol también hace cómics muy interesantes. Les voy a dejar todos los links donde pueden checar sus trabajos aquí en la cajita de la descripción. Y lo tenemos hoy de invitado porque, como seguramente ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de qué es Dungeons and Dragons, es decir, qué es este famoso juego de rol, ¿no? De Calabozos y Dragones. Pero en realidad yo solamente he jugado una campaña, liderada por él de hecho. De hecho, bastante bueno. Sí, pero pues no me sentía yo con el expertise suficiente para hablarles yo. Ay, que una campaña es suficiente. Ya sufriste bastante como para poder hablar de tus traumas al Eso sí. respecto. Sí, de los traumas sí podría hablar, pero de las cuestiones técnicas no estoy segura. Pero bueno, entonces hoy sí tenemos a un experto para que nos pueda hablar del tema, así que no sé si quieras agregar algo de tu currículum antes. No, creo que lo estás embelleciendo bastante. Ah, muy bien. Gracias, Carlos. Lo que hago también en redes me suelen encontrar como Migue. Sé que me llamo José Luis, pero mi nombre artístico ha sido Migue desde hace muchos años. Entonces, encantado y un gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No hay de qué. Y pues sí, les voy a dejar todas sus redes y así donde lo pueden encontrar, todo aquí abajo. Y pues vamos a empezar. Básicamente me gustaría como saber, antes que nada, ¿qué es un juego de rol en sí? Bueno, un juego de rol es una aventura escrita a través de unas reglas que es colaborativa. A través de unas reglas, cada persona va narrando una historia y las acciones de un personaje que ellos van controlando. Y gracias a las reglas que hay en el sistema, que esto se conoce como un sistema, nos da una pauta de qué es posible y qué no es posible dentro de esa historia que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, en una aventura de juego de rol, yo puedo decir, quiero correr y alcanzar el camión que se me está pasando, pero en base a unos números que se te determinan en las características de tu personaje y a tiros que se hacen con dados, que nos determina hasta cierto punto el azar, vamos a saber si fuiste capaz de alcanzar ese camión o no. Okay. De acuerdo. Y bueno, este tipo de decisiones se tienen que tomar en cualquier juego de rol, no solamente en Calabozos y Dragones. Exacto. O sea, es como una particularidad lo de los dados también en otros juegos de rol. Exacto. Hay juegos de rol con diferentes reglas, hay diferentes módulos, hay cosas que son más como a escribir un diario, a escribir usar cartas, inclusive hay sistemas que se valen de cartas, un mazo de cartas inglesas, o inclusive hasta con tarots, pero la manera más común de hacer esto es con dados. Por ejemplo, en Dungeons and Dragons se utilizan pues diferentes tipos de dados, un dado de 20 caras, de 12, 10, 8, 6 y 4. Y en otros juegos, por ejemplo, nada más utilizan valerse nada más de dados de 6 caras. Qué interesante. Vale. Y ahora, ¿por qué Dungeons and Dragons es como un juego de rol tan renombrado? Porque existen otros juegos como Pathfinder y así, pero ¿qué es lo especial o lo particular de este juego de rol? Pues yo creo que Dungeons and Dragons es tan popular básicamente porque fueron los primeros en llegar. El primer juego de rol que se hizo con el sistema moderno que existe fue Dungeons and Dragons. Este juego se inventó en los 70, si mi memoria no me falla. Si me falla, pues ya espero que el señor interventor, el señor productor nos pueda poner una nota ahí, nos ponga aquí un subtítulo que diga... Se equivocó. Fue 1900. Pero según yo fue por los 70s. Habían estos juegos que se llaman los Wargames, que se jugaban con miniaturas, principalmente con muñequitos de plomo. Y bueno, luego fue modernizándose un poquito el sistema. Y hicieron un suplemento para este juego que se llamaba Chainmail, que querían hacerlo de fantasía. Era un juego de guerra medieval y trataron de hacer una versión más inspirada en cosas como El Señor de los Anillos, Como más de fantasía. Exactamente, libros de fantasía, esta literatura como
pues que estaba ya tan de boga en los 70s, ¿no? Claro. Entonces, hicieron este suplemento, estas reglas, y se volvió pues un éxito de ventas y fueron los primeros, ¿no? Entonces, a la fecha sigue siendo pues el referente. Muchas de las reglas que se han hecho para juegos posteriores, como por ejemplo Pathfinder, Ujú. son derivativas de reglas de De Dungeons and Dragons, Ok. porque muchas de estas reglas al final no se hacen nada más para un sistema, pueden implementarse para diferentes modalidades, y los mismos TSR, que era la empresa original, ahora es Wizards of the Coast, y que es subsidiaria de Hasbro. Ok. Hasbro, patrocina el librero, por favor. Excelente. Te pedimos, Hasbro, un patrocinio. Manda, por favor. Pero No me ellos quejo. hacen unas reglas abiertas, libres de licencia, donde tú puedes tomar las reglas base de Dungeons and Dragons Ok. y hacer inclusive hasta tu propio juego, Ok. siempre y cuando respetes esto o no incumplas con alguna ley de copyright, ¿no? O sea, mientras no se rompa como el sistema como base del juego, por así decirlo. Puedes Exactamente. como que- ok. Que tú Entonces- no te robes cosas de copyright. Y eso ha ido permitiendo que el juego se mantenga pues muy en boga, porque inclusive aunque tú no estés jugando Dungeons and Dragons, hay Ujú. juegos que están inspirados en esta misma mecánica. Ah, ya. Pathfinder fue una respuesta de cambios que hicieron en el juego original, manteniéndose como una estructura muy similar a lo que era la vieja escuela de Dungeons and Dragons. Ok. Gente que no le gustaba el Dungeons and Dragons más moderno, Pathfinder estaba Pathfinder. para ellos, que está inspirado con esas cosas, y pues al final no hay un problema ahí de legal, ¿no? De que se estén incumpliendo el copyright de los propietarios de Dungeons. Ok. Entonces, Dungeons and Dragons, o sea, básicamente las campañas son todas de fantasía. No todas son de fantasía, de hecho el sistema, aunque el sistema está hecho específicamente para eso, es un sistema, si tú lo reduces a los simples números, creo que es muy fácil adaptarlo a diferentes géneros. De hecho, Ok. en libros como la guía del Dungeon Master, viene con, con capítulos donde nos habla de diferentes tipos de campañas que Ok. tú puedes hacer en esto. Y es que algo que tiene de interesante Dungeons and Dragons es que, y los juegos de rol en general, es que son altamente personalizables. Tú puedes hacer un juego, pero al mismo tiempo puedes crear tus propios personajes, puedes crear mundos diferentes, puedes Sí, crear claro. un setting especial, puedes poner algún tipo de tecnología, puedes hacer cambios dentro del mismo juego y hacerlo pues a tu manera, ¿no? No tienes que seguir, no hay una Biblia de Dungeons and Dragons que tienes que seguir al pie de la letra. Claro. Sí, Bueno. o sea, hay precampañas, pero, Exacto. pero tú también puedes hacerlo muy personalizado, ¿no? Ujú, Si inclusive quieres. es positivo luego empezar como viendo cosas que ya están hechas para darte inspiración, Claro. pero conforme uno va creciendo como Dungeon Master, como que te empieza Ujú. a dar un poquito esa sed creativa de querer ser más poder hacer algo propio, ¿no? De, ay, pues ahora yo quiero hacer una campaña de vaqueros. Ahora yo quiero hacer una campaña de Ok. que esté más enfocada En mira, aquí piratas. está. De piratas. De como piratas, exactamente. Quiero hacer algo de diferentes tipos. Por ejemplo, mira, aquí nos habla de campañas más inspiradas en vaqueros, con armas, Órale. mundos postapocalípticos, Wow. Ok. pensar en diferentes mundos, ¿no? Que nos puede dar más libertad, y este tipo de libros justamente son para dar ideas e inspiración. Aplaudido. Y bueno, a todo esto, ¿qué dirías tú que es un Dungeon Master? O sea, para las personas que hayan tenido como cero contacto con este tipo de juegos, ¿qué es un Dungeon Master o un como director de juegos? No sé si haya como que una traducción como tal. ¿Qué es un Dungeon Master? ¿Qué necesita alguien para ser un Dungeon Master? Bueno, Dungeon Master es el término que se utiliza específicamente para los juegos de rol, Claro. de Dungeons and Dragons. Ujú. El término, digamos, libre de demandas, Ok. es Game Master en inglés. Ah, ok. En diferentes juegos, por ejemplo, en Pathfinder, en Call of Cthulhu, bueno, Ok. tienen diferentes términos. El más común suele ser el Game Master, y en español algunas traducciones de España se refieren a ello como el director del juego. Ok. Aquí en México principalmente no es un tipo de juego muy común, la verdad es que es difícil luego encontrar opciones en español. Sí, claro. Ujú. Pero por ejemplo en España, en Europa es muchísimo más popular y hay más, ¿cómo decirlo?
hay más opciones de traducción de estos Ok, conceptos de claro. lo que ha habido en México, porque al final estamos muy limitados a lo que recibimos nada más de Estados Unidos Sí, claro, Ujú. y que al final usamos anglicismos para referirnos a palabras de este hobby. claro. Pero el Dungeon Master al final, muchos piensan que es como el dueño del juego y el que se va a encargar de hacer todas las lecciones, pero es un jugador más, Mm. pero con un rol diferente. El Dungeon Master es el jugador que se va a encargar de que todo el mundo siga las reglas del juego Ok. y poner un escenario para que los jugadores puedan divertirse, ¿no? Sin embargo, pues el Dungeon Master también está jugando y está siendo parte de esto porque él va a controlar a todo el mundo que los rodea, mientras que los jugadores solamente van a controlar a un personaje. Ok. Entonces, los jugadores se van a encargar de decir, yo quiero que mi personaje pelee contra esos malvados orcos y les voy a atacar con mi espada. El Dungeon Master puede decir, entonces esos orcos van a tener mucho miedo de ti porque estás muy feo. O pueden decir, pues te van a decir, pues ¿qué te traes? y se te van a dejar caer. Entonces, Sí, y a veces esa decisión va a ser como el jugador puede decir, pues yo como me están echando bronca, los quiero espantar más. Mm. Decir, pues lo que quieran. Y entonces alguien nuestro te puede decir, entonces vamos a hacer un check de intimidación para ver si tu pues lo que quieras sirvió de algo para espantar a estos orcos. Y ya dependiendo de lo que salgan los dados, es que si el Dungeon Master decide si pasa o no pasa, ¿no? Exacto, y también hasta cierto punto lleva un grado de decisión y de improvisación. Porque tú vas decidiendo un poquito de que, falló el tiro del dado, pero ¿eso qué significa? ¿Que ahora no te van a tener miedo? ¿O que sí te van a tener un poco de miedo? ¿O les vas a dar risa? O, Sí, o te asaltan cuál- y te bajan todo, o si continúa la campaña. Exacto, o van a mejor a llamar a sus amigos Ujú. para que Y ya no ya. les des tanto miedo. Entonces como que tienes que tener un cierto grado de flexibilidad y de espontaneidad. Ok. Porque a veces inclusive lo que llega a pasar con los jugadores es que ellos no hacen lo que uno espera que hagan, ¿no? Claro. Como Dungeon Master. Ligeramente de la campaña. Se salen ligeramente de la... No, pues no es que se salgan de la campaña, pero sus acciones a veces son un poco impredecibles y no sabes qué decisión van a tomar y tienes que decir, híjole, ¿cómo le hago para que el juego siga corriendo, no? Sí. Pero al final, pues los Dungeon Masters lo somos porque nos divertimos, ¿no? Nos encargamos de Claro. que las reglas funcionen y todo eso. Y pues también es una correlación con los jugadores porque ellos tienen que reaccionar al mundo que les creamos Ujú. y al mismo tiempo nosotros tenemos que darles un escenario interesante para que ellos puedan irse Interactuar. moviendo en Sí, este claro. mundo. Ok, de acuerdo. ¿Qué crees que debería hacer o cómo crees que debería empezar alguien que le interesa Dungeons and Dragons? O sea, ¿dónde pueden como encontrar información? ¿Dónde puede como entender cómo incluso crear un personaje? Porque cuando yo creé un personaje, o sea, solo vi que eran como números y yo como que decía, ¿y esto qué es, no? Solo una hora. en crear Ajá, un estuve personaje. como una hora nada más llenando números de mi personaje y ni siquiera entendía como para qué me servían. Entonces, o sea, ¿qué le aconsejarías a alguien que está interesado pero nunca ha jugado Dungeons and Dragons? O sea, ¿cómo podría ser como su primer acercamiento? Creo que si te interesa Dungeons and Dragons, yo como empecé, pues fue que empecé a leer en internet y empecé a ver que contaban historias de campañas y me llamaba mucho la atención y pues decidí buscar archivos, porque de Ok. hecho Wizards of the Coast, cuando menos en lo que es Dungeons and Dragons, y hay muchos sistemas también que son gratuitos, pues ellos es un poquito como las drogas. Te regalan una probadita. Si pensamos un poquito mal de esto, Wizards of the Coast es medio maquiavélico en su distribución de Dungeons and Dragons, porque ellos te regalan un poquito de droga para que te claves, y ya que estás bien clavado, Sí, claro. ya te tocan los libros de 900 pesos, 1000 pesos, y ya te vas comprando aquí tus paquetes, Sí. tus libros de 3 toneladas. Pero entonces, yo como empecé fue descargando unos PDFs que dan gratuitamente Ujú. y te dan una serie de reglas pues limitadas. Los PDFs son muchísimo más sencillos, Ok. vienen en inglés, desafortunadamente no hay muchas No hay opciones en muchas español. traducciones, ok. Pero en esas te vienen unas reglas sencillas para que entiendas las bases del juego, el punto más simple de esto, y y si no quieres crear un personaje, también en internet puedes encontrar personajes Ya creado. ya generados, exactamente. Ok. Entonces puedes descargar la misma página y ya teniendo un conocimiento más o menos de las reglas, puedes ya empezar a entrarte un poquito en esto.
Ok. En realidad no es necesario ni siquiera gastar en los libros, porque las reglas que ellos regalan pues son muy comprensivas, Claro. pero lo que pagas por los libros son opciones. Por ejemplo, en el Player Handbook vienen opciones como para jugar con un elfo, con un Ok. enano, que esos vienen en las reglas gratuitas. Ok. Pero vienen otras opciones como jugar con un semiorco, jugar con un Sí, o sea, le van con un gnomo. aumentando. Ajá, Tiefling. o un tiefling, esos no vienen en las reglas gratuitas. Claro. O también diferentes clases, porque en las reglas gratuitas nada más te ponen lo básico, ¿no? El guerrero, el mago, el mago y el rogue, o sea, el ladrón, Ujú. Ujú. y, y el clérigo, que son el que Ah, te ya. cura, ¿no? Entonces son esos 4 básicos, pero si quieres jugar, no sé, con un bardo, que se encarga de hacer hechizos a través de la música, Ujú. esas reglas vienen ya en un libro completo, ¿no? Ok. Ahora sí que te dan un poquito para que vayas conociendo. Sí, para que te enganches y luego termines comprando estas cosas. Exactamente. Los aditamentos. Todos los dados. ¿Puedes presumir los libros? Y Los también, libros, sí, pues ya vamos a presumir todo lo que... también algo muy chistoso. Bueno, yo por ejemplo, yo soy muy visual, ¿no? A Sí. mí, yo leía las reglas gratuitas y como que no se me clavaban mucho. Ujú. Y a mí lo que me gusta mucho también es ver las ilustraciones, Sí, porque pues sí, es como el... los libros siempre vienen con estas ilustraciones, pues muy padres, muy, inspiradoras, que vienen Sí, con pues diferentes claro. escenas de fantasía. Y pues eso a mí como que me apasiona más que estar viendo viendo nada más los textos, ¿no? Sí, solo Sí. el textito ahí. Sí, ya con la ilustración se ve distinto. Exacto. Hasta la comida. Sí, hasta te ponen opciones de comida. No, y bueno, ya aprovechando la pausa comercial para que vean todo lo que se van a gastar si es que deciden entrar a esto, también como que siempre se pueden jugar ya con miniaturas, Hay, también así como para hacerlos, yo aquí los presumo también. hay diferentes maneras de jugar. Primero tenemos los dados, que eso es Sí, claro. de lo más básico, importante. Los dados sí es como esencial. El de 20 caras. También tenemos opciones como jugar con miniaturas. Ujú. Pero en realidad Dungeons and Dragons no necesitas jugar con miniaturas para esto. Todo se puede Claro. jugar. Hay un tipo de juego que se conoce como el Theater of the Mind o el Teatro Ok. de la Imaginación. Ok. Ok. Y tú puedes jugar nada más con un grupo de personas y mientras todos se encuentren en la actitud adecuada de poder, de como tener en- esta complicidad. Como en sintonía. Claro. Ajá, y de Ujú. meterse en esta fantasía. Funciona. Ajá, funciona perfectamente. Claro. Las miniaturas al final no son indispensables. Claro, sí, no. Es un bonito agregado porque la verdad está muy chido tener a un personaje y decir, y aquí te atacan 3 orcos. Y Sí, entonces claro. llegan unos guardias por acá. Y ahora tienes que enfrentar. Y de repente te aparece otro monstruo. Entonces, pues sí es muy. Pues es divertido, pero no es necesario. Sí, claro. Sí, Pues, ya le da un Claro, plus como le da un plus, visual. pero, ajá. Creo que lo básico de Dungeons and Dragons se puede jugar con papel, lápiz y unos dados. Esos sí son creo que Los bastante dados, sí. indispensables. Claro. Y tu imaginación, ¿no? Pero hay hasta dados en digital, ¿no? O sea, que giras así desde tu celular en aplicaciones. Sí, y exacto. todo. Exacto, si buscas de hecho en Google, comercial para Google patrocina el librero, por favor. Buscas Roll D12, Ok. automáticamente te tira un dado de 12 caras. Nada, perfecto. No, súper bien. Entonces ya, los dados, la verdad, yo pienso que O sea, para alguien que esté iniciando, puedes encontrar personajes ya creados, los dados en Sí. internet, precampañas. O sea, empiezas como muy fácil. O en foros de Sí, internet. está la página, ¿no? ¿Es esa Roll D20? ¿O Roll la- 20, que Roll es- 20, y ahí hasta puedes ir guardando como los avances de tu personaje y cosas así. sí hay muchas opciones. Es que Ujú. también los juegos de rol y particularmente Dungeons and Dragons han tenido un boom muy fuerte en años recientes. Yo Claro. siento que en parte fue por la pandemia. Sí, claro. Sí. Yo me empecé a interesar por esto un poquito, bueno, unos años antes de que empezara la pandemia estaba yo Ujú. leyendo manuales y tratando de Claro. entender esto antes de animarme a hacer mis primeras campañas y encontrar gente que quisiera sufrir mis excentricidades muy más ñoñas. Sin embargo, gracias al tema de la pandemia, pues mucha gente se quedó encerrada en casa y de qué manera puedes tener una aventura en Claro. tu sala Sana. de manera saludable. Sí, claro. Pues simplemente con estas reglas, con los juegos de mesa. Sí. Y también otra cosa que ha causado mucho impacto es que creo que en diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes medios de comunicación pues tanto de
de videojuegos, gente que diseña videojuegos, gente que diseña juegos de mesa, gente que escribe cómics, gente que escribe libros, suelen comentar de su afición a los juegos de rol, no exclusivamente a Dungeons and Dragons, pero sí del juego de rol y cómo pues es una fuente de inspiración, y pues esto ha hecho que gente que es ñoña de otras cosas, como yo que soy ñoño de videojuegos, cómics y otras cosas, pues me terminé añoñando más, Claro. escuchando de autores que me gustan y de gente que admiro, hablando de cómo les inspira también inspiraba. los juegos de rol. Pues que finalmente es como un ejercicio narrativo, o sea, todo es... Y yo creo que a quien le guste leer o quien le guste como las películas de fantasía, pues es algo que fácilmente podría como disfrutar o identificarse o lo que sea, ¿no? Exacto, y de hecho está muy casado también con los juegos de mesa, yo siento que es muy Sí, parecido. La diferencia que hay aquí más bien es que el juego de mesa tiene ya unas reglas Sí. muy concretas y tus opciones están limitadas a las reglas Sí. del juego. Claro. Y al tablero que te pone Claro. el sistema. Lo interesante de esto es que no tienes un límite en el mundo que puedes explorar y la aventura que puedes tener. Si quieres tener una aventura de horror, lo puedes hacer. Claro. Pero pues al final es un poquito más complejo y el juego de mesa se puede jugar sin la necesidad de que alguien cargue con la responsabilidad de ser un director del juego o un Dungeon Bien. Master. Nunca había pensado en eso, pero sí es cierto. Y pues también depende pues de los jugadores, ¿no? O sea, como dices, o sea, a veces son como respuestas impredecibles que tienen todos los demás y hasta como Dungeon Master te quedas de... Esa no la vi venir y ya no sé qué hacer a eso. Si se vale O contar como una de- anécdota, si se permite contar una anécdota y echar de cabeza al señor productor, en la campaña que jugamos, yo tenía como planeado, eran unas 20 Seis páginas, escenarios, sí. 20 páginas con 6 escenarios diferentes de una decisión que iban a tomar, porque se supone que tenían que robar una llave de unos criminales. Sí. Y pues yo pensé que no iban a poder, que los iban a cachar y se iban a escapar los criminales. Pero entonces aquí el señor productor se le ocurre tirar su dado de 20 caras y tirar un 20. Y hasta yo pensé en mí mismo así como de, no, va a ser una dificultad así súper alta, no va a poder. Tira un 20 y entonces todo lo que yo había planeado A la basura. a la basura. O sea, casi agarré el libro y lo aventé. Sí. Ya. Ya no hay más campaña. Les tuve que decir a todos, a ver, por favor, espérenme porque yo tenía muchas cosas planeadas. Recalculando rutas. Sí, exactamente. Me puse como Google Maps a recalcular ruta. ¿Qué voy a hacer ahora que Esta era mi sesión de hoy y ya se fue. ya todo lo que tenía planeado Sí, exacto. se acaba de ir al diablo? Sorry, not sorry. No, la verdad es que fue muy divertido porque yo sí Sí, esperaba que hicieran una cosa diferente y al final, Y al final no. fue eso. Y yo creo que eso es lo padre del Claro. juego de rol cuando ves a los jugadores también, y algo que muy gratificante como Dungeon Master, ver que se sientan involucrados en el mundo que les estás presentando y que se encariñen con los personajes que tú creas también como Dungeon Master, porque al final uno está aquí haciendo voz de viejita misteriosa y haciendo voz de orco. Sí, Y sí. pues uno hace tanto teatro como para que no sea apreciado, pues sí, se siente Sí, feo. sí. Pero cuando tienes jugadores tan buenos como el señor productor y aquí nuestra estimada conductora, Un honor tenerte como DM. pues al final es muy gratificante, ¿no? Ver que la gente se divierte con lo que uno hace como Dungeon Master. Pero sí hace cambio de voces y todo. Y eso también hace que tú como jugador te involucres y también le eches más ganas. Entonces es Claro. como un círculo, no vicioso, como virtuoso. De retroalimentación. Sí, exacto. Un círculo virtuoso. Y así. Una retroalimentación y una sinergia entre Exacto. jugadores y Dungeon Master. Exactamente. Y pues bueno, antes de cerrar, me gustaría saber qué es lo que personalmente, o sea, a ti, qué es lo que más te gusta de Dungeons and Dragons. ¿Qué es lo que más me gusta? Yo creo que la creatividad que te... ¿Cómo decirlo? Espero que esto se edite porque estoy divagando, no esperaba esa pregunta. Creo que lo que más me gusta es pues sentirte inspirado a crear. Yo por las otras cosas que hago de dibujar cómics, de escribir, de hacer dibujos y cosas así, pues me inspira siempre crear cosas, ¿no? Y creo que este es un tipo de creación muy diferente, porque a veces cuando haces un cómic y lo publicas online o o escribes algo y no tienes una interacción directa con la persona que está recibiendo tu obra, sino que esto es de nuevo, una retroalimentación. Más inmediata, ¿no? Ajá, es un ir y venir inmediato, es un proceso creativo emergente y espontáneo.
Ok. Ok. Y también la otra cosa que me gusta, pues, es estar planeando y estar pensando así como, ay, ya que lleguen aquí, híjoles, van a ver cuando les caiga el ogro y les parta su mandarina a todos, van a ver qué divertida me voy a dar. Entonces, y las risas, yo creo que algo que me gusta mucho es que Sí. nunca he jugado un juego de Dungeons and Dragons donde no hayamos estado en un punto todos muertos de risa por algo Eso sí. que hizo alguien, algo que dijo alguien, alguna idea que se le ocurrió a alguien, o una voz que hizo el Dungeon Master o lo que Sí. sea, que se estaban peleando con quién era sus empleados problemáticos y les preocupaba más. O sea, había una conspiración para robar oro de la ciudad, Sí. pero ustedes no estaban preocupados por eso, estaban preocupados porque una mugrosa que contratamos nos está robando, Sí. nos está Estafando. estafando y nos está tirando el changarro. Sí. Oye, pues uno tiene que defender su negocio aquí y Prioridades. en cualquier mundo mágico. Sí, no, por supuesto. ¿Cómo voy a derrocar al mundo si pues no puedo comer bien para empezar? Sí, el señor oscuro que se espere. Exactamente. Pero sí, pues qué interesante. Y sí, yo personalmente, como que antes de jugar la campaña no entendía cómo funciona. Porque a mí me gustan mucho los juegos de mesa. Y bueno, una cosa que sí, a veces no me gusta tanto de las campañas, es que, o sea, sé que voy a jugar el juego de mesa y que tiene un fin, ¿no? O sea, a lo mejor hay juegos que llegan a durar 6 horas, pero sé que van a terminar, pues. Pero las campañas a veces se me hace difícil porque incluso si dejas como que pasar mucho tiempo, como que luego ya ni te acuerdas como que, ay, ¿qué era esto? ¿Y este quién era, no? Y así, y pues luego también es como que muy difícil empatar los tiempos de todos los jugadores y también por eso se alarga mucho. Pero además a mí me costaba mucho trabajo entender como de, pero a ver, o sea, como que yo voy inventando una historia, ¿no? Así como que nada más, y como que por qué mi personaje necesita tantos números y cosas así, ya, o sea, obviamente, creo que es algo que se tiene que jugar, o sea, definitivamente, o sea, para terminar de entenderlo. Creo que es una experiencia que se tiene que vivir y no nada más como decirles, sí, pues lean este PDF o vean qué bonitos nuestros dados. Pero sí creo que se tiene que vivir porque sí es como difícil de entender, porque no es nada más crear una historia como de campamento, ¿no? Ay, te voy a contar esto, ¿no? O sea, es algo que involucra de mucha creatividad, de mucha espontaneidad, de mucha conexión, como de todos. Entonces a mí me costaba mucho entenderlo, pero ya que lo jugué sí me gustó mucho. Lo único que le veo como el contra es como lo del tiempo, ¿no? A veces. Sobre todo lo de empatarlo, porque sí, o sea, creo que una vez que dejamos de jugar como 2 o 3 meses y cuando lo retomamos fue como... Por eso tienen un buen Dungeon Master que se acuerda de Sí. todo. Sí. Ya Este Dungeon sé, Master no olvida sí. nada. Olvida el cumpleaños de su madre, pero no olvida. No olvida la campaña. No, pero algo que me Exactamente. dijo una vez una persona con mucha experiencia en los juegos de rol, Ajá. que lo que pasa con este tipo de juegos es que son difíciles de dominar, Sí, pero una vez que les entiendes ya, ya es muy fácil mantener esa inercia porque, bueno, más bien sería, es difícil de entender, pero fácil de dominar. ya. Ok. Sí. Una vez que entiendes las reglas, la verdad Sí, es que como sí que es ya solo sigue fluyendo, ¿no? Una Sí, vez que al ya lo principio es tienes. más complicado, ya después Sí. todo va fluyendo. Ya que entiendes las bases del juego, ya es muy fácil de dominar porque no hay tantas variantes, ¿no? O sea, al final, Sí. yo quiero hacer esto, quiero ver si puedo partir esta mesa en dos de un caratazo. ¿Qué vas a tener que utilizar? Pues tu fuerza, Sí. ¿no? Sí. Y si tu personaje es un personaje con un número bajito, significa que está todo ñanguito Sí. y le va a hacer... Pero si es así uno que está muy fuerte, le va a hacer... ¡pah! Y va a partir de Sí. Un tajo a la Pero Un todo tajo a la es mesa. como o en la imaginación o en algún tablerito virtual o real o en papel y eso es lo que a mí se me hace como muy abstracto de entender y yo así de, pero, o sea, sí tengo que romper una mesa, ¿de verdad? O como que tardé como 2 sesiones en entender realmente qué hacían los dados, ¿no? Para los ataques y así, yo así de, o sea, ¿esto es bueno o es malo? ¿Por qué tengo que tirar 3, no? Y así. Entonces sí tardé como 2 sesiones, yo creo, en como agarrarle a los dados y ya luego dije, ok, no tengo que romper cosas ni golpear gente en la vida real, entonces... También yo creo que algo que lo complicó es que lo estuvimos jugando online. En línea, Y la claro. verdad es que en línea es mucho más complicado Sí. que jugarlo En físico. face to face o... Sí, porque hasta de que el internet se traba o cualquier cosa Claro. no es... O de que a veces como de, ay, mi pantalla ya se quedó aquí, ¿dónde están? ¿Por qué no veo la montaña? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que Sí. tire un D20? No, que tires el D12. Ah, Sí. bueno, voy a tirar el D16. Pero pese a eso de las limitantes, la verdad me impresionó mucho cómo Sí. ya está desarrollado al punto de que puedas jugar en Sí. línea todo y ya Claro. necesitas muy poco de lo presencial. Sí, 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 Sí. muchas opciones.
Muy bien. Pero bueno, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme y espero no haber divagado demasiado y que no sea una tortura a la hora de editar. Tal vez lo sea, pero no te preocupes. Para eso estamos aquí. Pero pues también espero que ustedes hayan aprendido realmente, o si tenían la duda, si nunca lo han jugado y les interesaba o les daba curiosidad, o como yo estaban de, pero tengo que romper cosas en la vida real o me tengo que disfrazar, que bueno, disfrazarse le da un plus. Ya saben que aquí en este canal además somos, al menos el productor y yo, muy partidarios de los disfraces. Pero esperemos que les haya servido al menos como pues una guía introductoria, por si algún día de estos ya se animan a jugarlo, o por si pues nunca, pues como yo, o sea, que tenían como un buen de dudas y como que decían, pues es que es un juego de mesa o no es un juego de mesa, es una obra de teatro o qué es esto, ¿no? Entonces pues esperemos que les haya servido. Y eso sería todo por hoy, o no sé si quieres agregar algo. No, muchas gracias por escucharnos. Y pues ya saben, les voy a dejar aquí todas las redes necesarias. También les voy a dejar las redes como y algunos links que te voy a pedir luego. Claro. Como con información de Dungeons and Dragons por si quieren ya como echarse un chapuzón ustedes mismos. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós. Bye.